Hola, de nuevo con todas vosotras y vosotros. Me encuentro en el centro de Florencia. Muchos florentinos no lo saben, ni siquiera que este es el verdadero centro de Florencia. Esta columna que veis, se llama la columna de la abundancia y era antiguamente el Foro Romano. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdo que los etruscos fueron los primeros pobladores de Florencia. Este era su territorio. Estuvimos en el video anterior allá en Fiesole, donde vivían ellos. Pero también disfrutaban de la parte baja de la ciudad, o sea, aquí cerca del río, aún de los dos ríos, el Arno y el Muñone, donde tenían sus fábricas y bueno, también, qué decir, donde enterraban a sus muertos. Mirad, aquí abajo se han encontrado hace pocos años unos repertos, como se dice en italiano, unos vestigios, unos recuerdos de sus campos, digamos, de los muertos. Los romanos, cuando llegaban a un territorio, primero para hacerles la guerra y colonizar, y segundo, ¿por qué no decirlo?, para poder integrarse a otras poblaciones. Los romanos tenían una característica, que a los territorios que invadían, les permitían a ellos seguir con sus lenguas, sus religiones, su política y todo lo que fuera de su sociedad, si no se oponían naturalmente, pero sí colaboraban, aún podían darle aún la ciudadanía a estas personas para que fueran romanos como ellos. Claro, organizaban la ciudad a manera suya y enseñaban la lengua a forma suya. Decía, este es el centro de la ciudad. Los romanos, después de que lucharon con los etruscos, y hay que decirlo, los etruscos fueron los últimos 3 reyes de Roma. ¿Qué quiere decir? Que se integraron con los romanos. Ellos, ¿qué hacían los romanos? Con su ejército, que era naturalmente legiones, o sea, cuerpos armados, hasta de 4.800 personas, una cosa increíble, perfectamente organizados. Y esto sucede después de que Cayo Mario organizó el ejército como muchos ejércitos ahora en Europa, donde las personas que quieren pueden participar, claro, si son idóneas. Entonces, llegaban los romanos, primero que todo hacían un campamento, por así decir, que llamaban el castrum romano. ¿Qué era? Era un espacio de más de 360 metros cuadrados. Primero que todo, ponían una palizada, digamos, para protegerlo, y a 1 metro de distancia hacían un hueco, un foso, para que naturalmente no fueran atacados. Ese castrum romano lo dividían ellos en 2, prácticamente por la mitad, de norte a sur y de oriente a occidente. Y se llamaban el decumano y el castrum. El castrum era de norte a sur y después el decumano. Tenían una puerta principal que se llamaba la vía pretoria de los pretores, que eran los que los dirigían a ellos, los soldados mayores, y otras 3 puertas para que en caso de necesidad pudieran salir inmediatamente.
Este castrum lo organizaban primero militarmente para posesionarse, digamos, del espacio. Y segundo, si llamaba la atención, entonces se quedaban en ese castrum y lo transformaban en ciudad. Os hago ver esta fotografía para que podáis ver cómo era un castrum. Y también cómo fue seguramente la ciudad romana de Florencia. Esta es. Os cuento una cosa muy particular. Debajo de la ciudad de Florencia existe una ciudad romana y en muchas ocasiones del año los turistas y bueno, a quien le interese puede venir a la ciudad y bajar, digamos, en los sótanos de la ciudad, de todo el centro de la ciudad, que es romana. Los romanos tenían una característica especial: adoraban el agua. Por eso, aquí el Arno y el Muñone se les hizo a ellos ideal. Construyeron una ciudad, después les gustó esta ciudad, le dieron un nombre, Florencia, o por la fiesta de Floralia romana, o dedicada a Flora, la diosa de ellos, una de las diosas de ellos. Bueno, al inicio eran unos 2000 soldados. Ellos viajaban con todo, o sea, sus armas y todo lo que necesitaban para instalarse después de cada 30 kilómetros. Para pasar la noche, hacían este castrum, organizaban todo, al otro día levantaban todo y se marchaban. Eso. Pero si el sitio era agradable y no tenían ningún problema, este castrum se volvía una ciudad. Bueno, este castrum lo dividían en 4 porciones y se llamaba a cuarto, cada porción, 4 cuartos. Y se llama quartiere. Todavía, por ejemplo, ese bloque de edificio, aquí se llama quartiere, también en italiano, como lo era de los romanos. Dejaron una infinidad de recuerdos idiomáticos con el latín. Los recuerdo, el francés, el catalán, el español. Hay muchísimas lenguas que vienen del latín. Bueno, si les gustaba la ciudad, entonces los ricos hacían sus casas no cerca del centro, un poquito afuera del centro. Y se llamaba domus, con todas las comodidades del caso. Recuerdo, los militares eran personas al inicio pudientes. Después se volvieron todos soldados, digamos, a gusto de prestar el servicio militar, pagados. La casa de los ricos, decía, era domus, una casa con todo, hasta con agua caliente. Recuerdo, las termas, inventadas por los romanos, le enseñaron al mundo a lavarse con agua caliente. Después estaba l'insulae. ¿Qué era el insulae? Era la vivienda de los pobres. Eran viviendas así grandes como esa que podéis ver allí, ¿no? Hasta de 5 pisos, grandísima, donde vivían los pobres. Mirad, esta es una típica casa insulae. En el primer piso vivían las personas que trabajaban. Aquí el primer piso no es el piso que da contra el pavimento, sino el piso de encima. Más hacia arriba vivían los pobres. Los ricos, como decía anteriormente, vivían en grandes villas que se llamaba domus.
Esta seguramente puede ser Florencia, según los estudios que han hecho históricos del arte, geólogos, paleontólogos, bueno, todas las personas que tienen que ver con la historia antigua. Y os quiero hacer ver la última fotografía, miradla. Esta fotografía era de 1700, donde se ve siempre la columna de la abundancia. Era el barrio hebreo aquí. Era un barrio supremamente antiguo. Así vivieron, digamos, en el medioevo. En otra ocasión, os quiero seguir hablando de Florencia, ya no romana. Nos iremos al medioevo. Desde el centro de Florencia, desde la columna de la abundancia, os deseo muchas felicidades. Adiós.